Ahora tenemos a nuestro último ponente, pero por supuesto no menos importante, que es Álvaro Monzó. Él es CEO y cofundador de Deusem. Tras graduarse en comunicación audiovisual por la Universidad de San Jorge, cofundó una de las 5 primeras empresas de España en nacer, tanto para desarrollar proyectos de realidad virtual. En la actualidad, tras casi 10 años de experiencia en este ámbito, ha gestionado todo tipo de proyectos para más de 200 empresas de 7 países distintos, aportando pues una innovación, conocimiento tecnológico para marcas como Telefónica, McDonald's, Springfield, Chocoflakes, entre otras. Le damos un fuerte aplauso a Álvaro, que nos va a hablar sobre la hiperexperiencia. Muchas gracias, Álvaro. Gracias. Pues muy buenas tardes. Voy a intentarlo dar todo porque me encuentro un poquillo pachucho, pero bueno, voy a intentarlo dar todo. Y yo creo que me han presentado, ¿no? Al final, ¿quiénes somos nosotros? Pues somos una empresa que se dedica a la hiperexperiencia, ¿no? Y esa es nuestra pasión. El disfrutar creando experiencias para las marcas, utilizar la tecnología para transformar cómo interactuamos con el mundo, ¿no? Y al final lo que buscamos es utilizar las diferentes tecnologías como la realidad virtual, aumentada, mixta, incluso el metaverso, que ya sé que ya es una palabra que ya no está de moda, ¿no? Que ahora es inteligencia artificial todo, el metaverso muerto, pero bueno, vamos a ver algún ejemplo de que eso no es así. Y bueno, ¿con quién hemos tenido la suerte de trabajar? Pues al final tenemos la suerte de que al estar en un tipo de sector que es tan pionero, tan innovador, nos ha permitido que, siendo una empresa tan pequeña, sentarnos con clientes de la talla, pues bueno, lo escuchábamos antes, ¿no? Como McDonald's, Telefónica o Chocoflex. Y bueno, lo dicho, vengo a hablar de algo que está pasado de moda, que ha muerto, que es el metaverso. Vengo un año tarde, ¿no? Porque esa tendencia ya ha desaparecido. Y al final el metaverso es un concepto que, aunque parece que todo revolucionó hace un par de años, realmente es un concepto que existe desde hace un montón de tiempo, ¿no? Que nació con la novela que estáis viendo aquí en pantalla, que es Snow Crash, y que hablaba un poco de este concepto de entornos virtuales. Luego llegó nuestro querido Zuckerberg y como no leo, voy a coger y voy a decir exactamente lo que nos dijo el querido Zuckerberg, y era que el metaverso era una especie de Internet del futuro, una experiencia social única y síncrona a la que podríamos conectarnos con nuestros avatares universales desde cualquier dispositivo, móvil u ordenador, o nuestros visores de realidad virtual o de realidad aumentada. A mí me gusta mucho más la descripción que hace Matthew Ball, que no es tan conocido, pero es el antiguo director de estrategia de Amazon, que además tiene uno de, en mi opinión, de los libros que habla sobre metaverso pues más interesantes, que habla un poco de las limitaciones y de por qué a día de hoy el metaverso no existe, ¿no? Y yo siempre digo que el metaverso no existe, comas son los padres, y luego veremos por qué. Matthew Ball dice que el metaverso es una red expansiva de mundos en 3D y simulaciones persistentes en tiempo real que apoya la continuidad de identidad, objetos, datos y derechos, y que puede ser experimentado de forma síncrona por un número ilimitado de usuarios y cada uno con una sensación individual de presencia. Estos palabras que acabo de decir se resumen en 6 características que son bastante importantes, y que además estas características a día de hoy no se pueden cumplir en ningún mundo virtual, por lo tanto no podemos decir que el metaverso existe. Al final, la primera característica de todos es que esos entornos virtuales tienen que ser persistentes. ¿Esto qué quiere decir? Que imaginaos que en esta sala, en vez de ser una sala real, fuese virtual, yo me pongo a tirar esta mesa, la silla, me vuelvo loco y lo tiro todo. Y me voy del stage. Y ahora viene, se desconecta, cambian, nadie viene a recoger todo esto y al día siguiente viene alguien a dar una ponencia, ¿no? Pues lo que yo he tirado al suelo debería quedarse en el mismo sitio, ¿no? Debería estar en el suelo, debería plantearse. Entonces, muchas veces los videojuegos lo que hacen no son persistentes y lo que hacen es reiniciar la partida, ¿no? Entonces, lo que hablamos mucho del metaverso es que tiene que ser persistente, tiene que mantenerse las acciones que realizamos, ¿no? Tiene que ser en sincronizado y en tiempo real, es decir, que si yo tiro la silla, todo el mundo tenéis que ver que he tirado la silla al mismo tiempo que yo. El usuario se personifica mediante un avatar, que eso no quiere decir que sea un humanoide, o sea, que sea humanoide, no tiene por qué ser una persona, sino puede ser un avión, puede ser un dron, puede ser lo que queramos. Además, hay un dato muy curioso que dice que las personas más mayores, más adultas, cuando se tienen que personificar con un avatar, quieren que sea lo más parecido a sí mismo, pero cuando lo hacemos los jóvenes, y me meto en joven todavía,
y los más jóvenes todavía, lo hacen con avatares que no se parezcan a nadie a sí mismos. ¿Por qué? Pues un poco por los complejos que podemos llegar a tener, ¿no? Y es bastante curioso. Economía funcional, que esto es algo que, bueno, estamos viendo ahora que ya desaparece, pero que hace un año, hace 2 años, cuando explotó todo esto, se juntaba mucho la parte de blockchain y la parte de metaverso y se hablaba que todo iba a ser cripto y había muchos cripto bro que decían que el metaverso iba a ser toda la leche, pues va a tener una economía funcional, pero no tiene por qué ser una economía que esté relacionada con cripto, sino ya tenemos muchos videojuegos, por ejemplo, que tienen su propia economía digital donde haces cambio de moneda, ¿no? Pero virtual y luego la conviertes en euros o dólares, ¿no? Bueno, ninguna de estas características se cumple a día de hoy, pero la más compleja de todas y por la que estamos limitados, y os invito a leer el libro de Matthew Ball sobre metaverso si tenéis más curiosidad sobre el tema, es la característica de la gran interoperabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy complicado que el metaverso exista hasta que podamos conectar los diferentes mundos virtuales entre sí. O sea, cada vez que alguien dice metaversos con S, muere un pobre gatito. Los metaversos no existen, igual que no existen los interneses, ¿vale? El metaverso hay uno y luego hay muchos mundos virtuales y hay muchos ecosistemas que se conectan dentro de este entorno nuevo, ¿no? Que llamamos metaverso. A día de hoy esto no existe, no se puede, se dice que en unos años llegará, hay diferentes estudios, algunos que en 2030, otros que, bueno, ya lo veremos, nadie tiene la bola de cristal y al final esto es ahora mismo una de las características que no existen a día de hoy, ¿no? Y lo último, la última característica es que tiene que estar llena de contenidos y experiencias, pero contenidos y experiencias no creadas por profesionales, sino creadas por el propio usuario, como las redes sociales. Cuando el usuario pueda crear propias experiencias o contenidos dentro de estos entornos es cuando hablaremos de que realmente existe el metaverso y recordar, metaversos nunca. Pero vamos a ver un dato bastante curioso y es que, aunque no exista el metaverso a día de hoy, sí que hay algún tipo de entorno que están funcionando muy bien, ¿no? Y son plataformas de videojuegos como pueden ser Roblox o Fortnite. No podemos creer que los videojuegos siguen siendo ese friki que tengo a mi lado que va con las gafas y está así, sino el compañero que tengo al lado de 30 años, de 40 o incluso de 50, que además es el directivo de turno, que ahora ya está tomando decisiones, incluso ahora los más jóvenes, que su primer pasatiempo es estar en videojuegos, está en este tipo de entornos y ya no estamos hablando del friki de hace 15 años, sino que realmente ya cualquier persona está en este tipo de entornos, ¿no? Y hay datos que ya dicen que en el año 2030 más de 160.000 millones de dólares es lo que va a tener este mercado de crear experiencias en videojuegos, ¿no? Y al final lo que no tenemos que entender es que aunque el metaverso a día de hoy no exista, este tipo de entornos ya no son un juego, sino es una red social, es un nuevo entorno, es virtual, donde yo puedo interactuar y donde yo quedo para estar con mis amigos y conectar con ellos. Pero como una imagen vale más que 1000 palabras, os voy a contar de ejemplos reales que hemos hecho para diferentes clientes. No sé si me podéis pinchar un poco de sonido, que mola mucho más con sonido. ¿Qué es esto? Esto es una plataforma que se llama Roblox. ¿Quién conoce Roblox? ¿Y por qué jugáis vosotros o porque juegan vuestros hijos? Roblox es una plataforma que tiene más de 200 millones de usuarios activos al mes, o sea, es una barbaridad. Y es un entorno donde realmente los más pequeños y ya no tan pequeños están interactuando con sus amigos. Entonces,
Lo mismo de antes, las marcas tienen que empezar a conectar con las nuevas generaciones y no pueden hacer lo mismo que llevan haciendo mucho tiempo. Es que incluso ya no estamos hablando de que estén en redes sociales, es que igual no tienen Instagram, pero sí que tienen Roblox, ¿no? Y tienen ahí su usuario. Pues este proyecto es un proyecto que hicimos para McDonald's en toda Latinoamérica, que tiene casi 400.000 jugadores en el propio entorno y en el que se ha promocionado en los propios restaurantes para promocionarlo con el propio Happy Meal. Pensar en la parte de contenido, de branding de contenido que estamos haciendo, la experiencia que estamos haciendo para los más jóvenes desde el primer momento, ¿no? Donde hay una serie de minijuegos, donde hay una serie de retos, donde por participar gano premios asociados con la marca. Pues es un nuevo medio que no podemos menospreciar, ni mucho menos, porque la nueva generación, que ahora mismo no tiene poder de compra, pero en el futuro la tendrá, pues está ahí, ¿no? Y un ejemplo de plataforma también de videojuego que se ha convertido en una red social es Fortnite. Y aquí os voy a enseñar otro ejemplo de reciente, además, que hemos hecho también para FNAC. A ver si me pueden pinchar sonido, que también mola mucho más conseguido. De FNAC. Vais a ver esta pedazo de isla, que es la de FNAC de Only Up. Nos mola mucho la decoración, ¿eh? Está bien guapa la decoración. ¡Madre mía, FNAC, brutal! Podéis entrar todos e intentar batir. ¡Observad este espectáculo! Está muradísimo el mapa, tío. El 30 aniversario de FNAC, ahí está. Dejadlo a un experto, vais a flipar. Esto no es una experiencia de Battle Royale donde yo me pegue tiros, no, hemos cogido una tendencia que se llama Only Up, que es una carrera de obstáculos de a ver quién consigue llegar hasta el final, que además es muy jodido llegar hasta el final. Os invito a probarlo si queréis, pero os vais a frustrar muchísimo. Y lo que estamos viendo ahora, y además lo hablábamos hace poco con una empresa amiga que se dedica a desarrollar videojuegos, de que esto obviamente no son videojuegos, son experiencias que se hacen dentro de videojuegos, ¿no? Que son muy pequeñas, pero que hay que buscar esa tendencia donde ahora mismo los propios creadores de contenido, la gente que hace, los influencers, están teniendo que adaptarse también a estas mismas tendencias porque la gente, su audiencia, quiere que juegue a este tipo de experiencias. Y si la marca es capaz de crear en este tipo de entornos esos retos, esas campañas y asociarlo para que los grandes influencers lo muevan, genera un gran resultado en impactos, en impresiones y en gente que juega, ¿no? Al final estamos viendo, como os decía, diferentes medios en el que podemos utilizar videojuegos, que en teoría son solo videojuegos, para realmente crear una nueva red social, que es el futuro, es lo que va a llegar, ¿no? Ya no estamos hablando de una era digital, sino estamos hablando de una era virtual. Y cambiando un poco de tercio, ¿creéis que solo este tipo de entornos puede funcionar en el entorno de juego o más pensado en el consumidor final? Pues ni muchísimo menos. Y por eso os he traído este ejemplo de aquí, si funciona. No sé si me podéis pasar de diapo, que se me ha quedado... Se ha quedado pillado, pero bueno, ahora lo vamos a ver, que lo que os hemos traído es un ejemplo de un entorno gamificado también, pero para la comunicación interna dentro de una empresa. De aquí, ¿quién conoce la empresa DISA? Probablemente muy pocos, pero no sé si alguno lo conoce. Es una empresa energética que está muy ubicada a nivel de marca en las Islas Canarias, pero tiene más de 4.500 empleados en diferentes países de todo el mundo, ¿no? Y siempre hacen un challenge todos los años interno en el que generan pequeños retos para promover un poco de pique, de buen pique interno, y en el que buscan pues al final generar pues experiencias diferentes en una comunicación interna. Y esto es lo que desarrollamos para ellos. Aquí no estamos hablando de jugadores de 10 años, ni jugadores de 16, ni jugadores de 30. Estamos hablando de jugadores de 40, de 50, incluso de 60 años. Gasolineros que llevan toda la vida en una gasolina gestionando, que se metían desde su móvil. Esto es una plataforma que desarrollamos a medida, que iba enfocada a web y muy democrática, donde obviamente
las mecánicas de juego o de gamificación eran mucho más sencillas que los dos ejemplos anteriores, ¿no? Porque el target al que vas dirigido es muy diferente. Pero había un pique donde de los 4.500 empleados participaron 3.000 en 4 pequeños minijuegos, en 4 diferentes challenges, y en el que había pique de verdad. Es decir, cada vez que lanzábamos un juego se metía todo el mundo para ver quién hacía la mejor puntuación y había un ranking donde prepararlo. Obviamente había unas recompensas y unos premios, que esto siempre favorece la participación, pero aquí veis cómo este tipo de entornos no solo se está empezando a utilizar en lo que creíamos la nueva generación, sino en los canales habituales. Imaginaos que vuestra empresa, en vez de hacer el challenge de toda la vida de la absurdez que se hace siempre, pues realmente plantee un nuevo canal virtual donde se pueda realizar y que luego ya en esa selección que hagamos podamos hacer un evento más presencial, que no podríamos hacer para 4.500 empleados, pero igual sí para 800, ¿no? Pues este tipo de canales es muy potente para ello. Y no solo he venido a hablar del metaverso, sino de una serie de herramientas de un sector en el que nosotros nacimos, que es la realidad extendida, en el que aquí vamos a hablar de realidad virtual aumentada y mixta. Y es un mercado que de momento, bueno, se lleva diciendo desde el año 2014 que nosotros nacimos, pero desde el 13 se lleva diciendo de que todo el mundo iba a tener unas gafas de realidad virtual o mixta en su casa, pues 2 años después. Había un montón de estudios y ahora con las Vision Pro que van a salir de Apple el próximo enero, pues se vuelve a decir que todo el mundo va a tener las gafas, pero bueno. La cosa es que es un sector que estamos viendo que aunque ha tenido mucho hype y muchos picos, sí que cada vez se está utilizando más, ¿no? Y que además para el año 2026 se espera que haya un valor de mercado de más de 100.000 millones de dólares y que ahora en el año pasado, en el 2022, casi 30.000 millones de dólares fue el mercado de este sector, ¿no? Es un sector que además es muy, muy, muy divertido y que no hay que confundir con el metaverso, porque el metaverso se puede nutrir de las herramientas como de realidad virtual, de las gafas, para meterme dentro de ese entorno virtual, pero no tenemos que mezclar, porque puede haber una experiencia completamente independiente al metaverso que se haga en realidad virtual, o puede haber una gafa de realidad virtual o un entorno de realidad virtual que sí que esté enfocado dentro del metaverso, ¿vale? Pero no hay que mezclarlo, es muy complicado. Nuestro sector, cada vez que la gente lo empieza a entender, nos gusta poner un palabra nuevo, porque así es más fácil cobrar nuestros servicios, pero realmente es mucho más fácil de lo que parece, ¿vale? Al final es un sector que es bastante divertido porque se puede aplicar a cualquier tipología de solución o de servicio si sabes cómo enfocarla y cómo trabajarlo, ¿no? Y al final aquí tenemos un ejemplo de lo que son las principales, que es realidad virtual, que sería la imagen que tenemos ahí a la izquierda, realidad aumentada, que es la de medio, y realidad mixta, que es la de la derecha. Yo creo que es muy fácil y que todos más o menos podemos entender qué diferencia hay o qué es la realidad virtual versus la aumentada, pero donde siempre tenemos la complejidad o la discusión es con la realidad mixta. No os preocupéis porque nos estamos dando de hostias hasta en el propio sector para definir qué es la realidad mixta, porque cada uno tiene su librillo y hoy os voy a hablar del mío porque para eso estoy yo aquí. La realidad virtual es muy fácil. Al final lo que hacemos es, cuando somos capaces de sustituir lo que tú estás viendo en la realidad, principalmente en 2 de tus sentidos, que es la vista y el oído, aunque se podrían implementar otro tipo de sensaciones para otros sentidos. Cuando yo cojo esos sentidos y te cambio lo que percibes de la realidad y te llevo a un mundo completamente nuevo, es cuando hablamos de realidad virtual. Es decir, que si yo ahora me pongo, por ejemplo, unas gafas y me voy a Maldivas, pues eso es realidad virtual, porque me estoy teletransportando ahí. En cambio, si hablamos de realidad aumentada, si yo cojo ahora, por ejemplo, este móvil, una tablet o unas gafas de realidad aumentada y yo me pongo aquí y de repente empiezo a ver información encima vuestra que me dice vuestro nombre, vuestro apellido, vuestro perfil de LinkedIn, me está enriqueciendo la realidad y por lo tanto es lo que llamamos realidad aumentada. Y ahora viene lo divertido. ¿Qué cojones es entonces la realidad mixta, no? La realidad mixta, hay diferentes debates, discusiones, tiene gafas, no tiene gafas. Bueno, para nosotros, digo para nosotros, y que al final hay distintas vertientes, es que la realidad mixta es como una realidad aumentada, pero ¿os acordáis de Popeye cuando se tomaba las espinacas? Pues igual, es bien vitaminada. Al final la diferencia que hay entre la realidad aumentada y la realidad mixta es la bidireccionalidad entre los dos entornos. Si os dais cuenta, en la imagen central, aunque no se ve muy bien, la realidad aumentada tienes como un entorno, como un robocillo virtual que está como un poco de pegote.
En cambio, la realidad mixta es como que está muy integrada, le afecta la luz, como está detrás del sofá porque tiene oclusión. Pues la realidad mixta lo que hablamos es de la bidireccionalidad. O sea, imaginaos con el entorno que os decía antes que esto fuese virtual, si yo estoy con un móvil, con unas gafas, me da exactamente igual, viendo este entorno real, pero esta mesa, imaginaos que fuese virtual dentro de mi sistema de gadget, si yo me pongo a apagar y a encender la luz, si no le afecta la luz, o sea, si no le afecta este apagado y sigo viendo la mesa exactamente igual que en el primer momento es cuando nosotros lo llamamos realidad aumentada. Pero en cambio, si se apaga también la virtual, si realmente le afecta la luz real a lo que estamos viendo en virtual, esa bidireccionalidad es cuando nosotros lo llamamos realidad mixta, ¿vale? Si nos vamos a la realidad virtual, hablamos al final de que tiene como dos pilares principales, ¿no? Uno que es la estereoscopía, y al final un poco la profundidad de no ver lo mismo en cada ojo para generarlo luego en el cerebro, y que al final es la tecnología que tiene una técnica de inmersión mucho más potente. Es decir, es quizás la menos democrática, pero mola un huevo. O sea, porque tú te lo pones y realmente te teletransporto, y si vas a cosas súper sencillas que te afectan, como por ejemplo meterte en un acantilado, pues la gente lo pasa mal. Y la verdad es que la tecnología ha mejorado mucho. Ese modelo de ahí son las Oculus Quest 3, que además os recomiendo, ahora que viene el Black Friday, comprarlas, que no son, quizás para un consumidor son un pelín caras todavía, pero para una empresa no, son 400 y pico más IVA, que son unos 500 euros, pero que yo hacía tiempo que una nueva gafa no me sorprendía, ¿no? Porque siempre era, pues, mejor píxel, esto es como lo del móvil. Pues me saca más foto, pero igual de un año a otro, sí, estoy notando la diferencia de la foto, pero no merece la pena, ¿no? Pero esta sí que ha tenido un cambio un poquito más radical, porque tiene un sensor de profundidad que nos permite tener una experiencia con la realidad que mola bastante. Y luego para nosotros también, no todos los del sector lo opinan, pero para nosotros sí, una sala inmersiva que tenga una proyección videomapping, que además tú puedas interactuar dentro de esa sala y que sea súper inmersivo, también la podemos llegar a considerar una experiencia en realidad virtual, ¿no? Porque lo que tú estás viviendo a nivel inmersivo te hace que engañemos a tu cerebro, ¿no? Y al final estemos ahí. Y no podemos confundir nunca, que antiguamente se hacía más, ahora ya cada vez se hace menos, lo que es un vídeo 360 grados con lo que tiene que ver con la realidad virtual. Si os dais cuenta arriba, un vídeo 360 grados es un vídeo donde yo puedo girar, pero es lo único que puedo hacer. Pero en cambio con la realidad virtual yo puedo interactuar con absolutamente todo el entorno y me puedo mover. Pero viendo ejemplos reales, bueno, la realidad virtual empezó lo que os decía antes, ¿no? A nivel de técnica de inmersión es de lo más potente que hay ahora mismo dentro de lo que es el sector, ¿no? Y este ejemplo, aunque haya envejecido mucho porque es del año 2014, a mí me sigue gustando como el primer día. Eso que el píxel que veías entonces, que eran las Oculus de K2, que yo os digo que es una mierda en comparación con lo que hay ahora, ahí en esa escena se había metido el usuario en una montaña rusa. Y encima se le había puesto de pie. Eso es una putada en realidad virtual porque el cerebro no entiende dónde estás, ¿no? Entonces, con el empuje que le hicieron, realmente tienes la sensación de vértigo de caerte. Y eso os digo que sigue pasando a día de hoy por mucha gafa de realidad virtual que te hayas puesto. Pero si vamos un poquito a la actualidad, la tecnología ha mejorado mucho. Este es el modelo anterior al que veíamos de las Oculus Quest 3 que ha salido hace menos de un mes. Estas son las Oculus Quest 2. Esto es un proyecto que hicimos para una empresa que se dedica a la formación en sanitario, en farmacéutica. Y si os dais cuenta, la gafa ya es capaz de detectar incluso las manos. Ya no es necesario ni siquiera utilizar el mando, ¿no? Entonces es bastante potente porque la integración que tienes con el entorno virtual es muy potente. ¿Esto quiere decir que ahora todo se hace con las manos? No, puede que tenga sentido a veces meter los mandos porque tienes otro tipo de sensaciones que te permiten complementar la experiencia, ¿no? Pero ya veis como gráficamente una gafa que no necesita estar conectada a un ordenador, que detecta automáticamente las manos, con la que puedes interactuar con absolutamente todo, coger objetos, mover, escuchar, pues al final es muy potente. Imaginaos en una feria o en un lugar o incluso en las oficinas de cliente, cuando estás vendiendo una solución que es muy complicada de entender, teletransportar al usuario hasta ahí es una herramienta muy potente a nivel de comunicación. Pero es que incluso
Se pueden hacer ya virguerías como la que hicimos para Antonio Banderas, para Puig, para un lanzamiento de un nuevo perfume que sacó que era de Icon, que yo creo que lo más divertido de este proyecto fue tener que digitalizar a Antonio Banderas. En esta experiencia, al final lo que vimos es una experiencia multiplayer donde teníamos a 9 personas conectadas con gafas de realidad virtual, cada una con su propio avatar, y en la que interactuaban dentro de lo que era el universo de Icon. Y este universo de Icon es el que permitía al final, tenías una serie de retos que tenías que superar para el lanzamiento de este nuevo perfume, ¿no? Entonces al final es una experiencia súper potente que utilizando tecnologías de este estilo habíamos metido a los participantes al evento a un universo que les llevaba más o menos 10 minutos de experiencia que realmente solo podrías recrear si estuvieses en un parque de atracciones, ¿no? Y ya os digo que esto es mucho más económico porque lo llevamos a un hotel. Entonces ya veis las posibilidades que tiene la realidad virtual, ¿no? Y si vamos rápidamente a la realidad aumentada, ya no sé cuánto tiempo me queda, me alargo un huevo, lo sé. Es un poco lo que os decía antes, y es que podemos enriquecer lo que es la propia realidad, ¿no? Y al final uno de los ejemplos más famosos es el Pokémon GO, pero se pueden hacer múltiples cosas, incluso hay gafas ya de realidad mixta o aumentada que te permiten hacer cositas bastante potentes, ¿no? Pero lo que pasa es que mucha gente no lo sabe, pero en todos habéis probado seguramente realidad aumentada, o casi todos de esta audiencia, que es con los filtros de Instagram o de TikTok, que es una manera muy sencilla para las marcas y muy económica de utilizar este tipo de tecnologías que generan un valor bastante potente, y ya os digo que bien aplicado, incluso contratando a algún influencer, funciona muchísimo mejor que pagar ads en estas redes sociales, porque el engagement que tienes es mucho más alto, es menos intrusivo y encima consigues una viralización mucho más alta, ¿no? Y luego, pues bueno, experiencias donde ya la realidad aumentada te permite hacer de todo, ¿no? Desde coger el packaging o el propio producto de un cliente y generar toda una experiencia alrededor, ¿no? Al final un sector tan atomizado como puede ser el vinícola, tú cuando escuchas en una visita enoturística al enólogo que te cuenta pues toda la historia que realmente hay detrás de cada vino, es una pasada. Y este vino te sabe mejor que nunca, que si lo tomas en cualquier restaurante, por muchas estrellas Michelin que tenga, ¿no? Pero es muy complicado contar esta historia fuera de ese entorno. Entonces este tipo de tecnologías nos permite contar una historia de una manera un poquito diferente, ¿no? Retos dentro de lo que es punto de venta para poder amplificar también y generar experiencias. Para los más peques cuando vas a comprar, entonces a los papás no nos toca más que revisar y mirar el producto, las zonas un poquito calientes donde está el producto, en este caso de campo frío, mientras el nene pues al final juega, que esto era un juego de baloncesto, ¿no? Experiencias en eventos deportivos, como puede ser la recreación de la mascota del Casa de Mont, para poder al final hacer unas canastas y presentar directo antes de un evento deportivo. Pues bueno, ya veis cómo la realidad aumentada es una tecnología que es bastante democrática y que incluso ahora puede ser web, ¿no? Aquí vemos en el centro comercial Westfield de La Maquinista, que para su reinauguración, cuando Westfield adquirió este centro comercial, creamos un anuncio 3D sobre un anuncio 2D, ¿no? Si os dais cuenta, sobre el cartel de la derecha hay un código QR gigante. Ese código QR, cuando tú lo escaneabas, te llevaba una web AR que no tenías que instalar absolutamente nada, y en esa página web, al apuntar a ese cartel, ocurría la magia, ¿no? Y era que el food truck cobraba vida. Realidad aumentada para filtros, para soluciones de todo tipo, pues la verdad es que es un tipo de tecnología que tiene múltiples soluciones y que se puede utilizar para todo. Incluso, aquí vais a perdonar a nuestro compañero Martín, el programador, que estaba hasta las narices de estos dos, pero imaginaros ir a un punto de venta y poderte hacer una foto con Antonio Banderas o Mario Casas, ¿no? Pues al final esto sirve para captación de leads, por ejemplo. Tú te haces la foto, quieres la foto, déjame tus datos o no te voy a dejar la foto que te acabas de hacer con estos personajes, ¿no? Tiene múltiples soluciones a nivel comunicativo que son bastante potentes. Y para terminar ahora sí que sí, lo que hablamos un poco de la realidad mixta, que a veces lo que os decía antes, esa parte bidireccional, algunos de los ejemplos que hemos visto antes, tenía esa parte de realidad aumentada con múltiples vitaminas, pero bueno, yendo a un ejemplo con gafas, esto es uno de los últimos proyectos que hicimos este 2023, que fue para Telefónica, para el Mobile World Congress. Ya sabéis que el Mobile World Congress es una feria de telco bastante importante a nivel europeo y mundial. Pues lo que hicimos fue crear un gemelo digital en realidad mixta con gafas de Microsoft que se llaman HoloLens 2,
que se están utilizando mucho en Industria 4.0, pero que empiezan a tener muchos usos ahora a nivel comunicativo y de marketing, y también para nivel museístico. ¿Por qué? Porque es muy guapo. Tú te colocas las gafas, sigues viendo la realidad, se proyecta sobre un cristal, y lo que hicimos fue crear como un paseo por el stand de Telefónica, donde te iba a contar los últimos lanzamientos de Telefónica, pero de forma autónoma. Y entonces teníamos como unos pequeños tótem donde tú te colocabas ahí y salían en pequeñito pues diferentes experiencias, incluso trabajadores de Telefónica que se habían grabado en vídeo volumétrico para contarte absolutamente todo. ¿Y qué es todo el vídeo volumétrico? Pues es un vídeo 3D, que te cojo, te grabo por todos lados, entonces lo puedes ver en pequeñito y ves ahí como un rollo Star Wars que es bastante guay. Y nada, eso era todo por hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O me voy a quedar también con el miedo de que nadie tenga pregunta? Hola, soy bien. Te quería preguntar sobre las experiencias en móvil y en plataformas de sobremesa, como puede ser PC o PlayStation, algo así. O sea, ¿qué diferencias le verías en cuanto a nicho de mercado, en plan a target, al target al que vas? Si vas a niños, por ejemplo, irías más a móvil, imagino. ¿Pero con qué tecnología? ¿Con metaverso, VR, con AR? Con metaverso, como lo que hemos visto en las plataformas, por ejemplo, de Roblox. Mira, es curioso porque, por ejemplo, Roblox en videoconsola no funciona, excepto ahora con Play, que acaba de salir hace un mes y medio Roblox en PlayStation. Hasta entonces solo estaba en Xbox y en Nintendo. Y el porcentaje era menos de un 1% de usuarios, porcentajes globales. Es curioso porque tanto desktop como mobile está bastante equilibrado. Es decir, que yo pensaba también que por edades se me estarían con el móvil, pero los datos que estamos viendo, y os digo que por ejemplo McDonald's son 400.000 usuarios, pero tenemos Chocoflex con 180.000, es decir, que tenemos una muestra ya bastante interesante. Y realmente estamos viendo porcentajes muy similares de 40-50%, y además también, dato curioso, los porcentajes de edades, nosotros pensábamos que iba a ser pues, mucho enfocado a kids, pero estamos viendo porcentajes de incluso mucha gente de más de 18 años. Y esto es verdad que hay un dato que es por mentir y hay otro porque realmente hay gente de más de 18 años que está jugando a este tipo de experiencias. Vale, y una última cosa, las experiencias a largo plazo, o sea, lo que podría ser crear una experiencia muy grande de una marca, como podría ser un videojuego entero, si lo ponemos en PC, o sea, por ejemplo, en ordenador, sería una experiencia mucho más a largo plazo, o sea, se podría crear más a largo plazo, sería viable que se sostenga. Mira, lo que nosotros estamos viendo es que hay un cambio de tendencia. Entonces, si tú hablas con una empresa de videojuegos, todo esto que hemos visto de desarrollar pequeñas experiencias, te van a decir que eso ni de coña es un videojuego. Pero es verdad que ahora mismo lo que más le gusta al consumidor son experiencias muy tontas. O sea, hace poco, por ejemplo, salió una experiencia en la que era un pequeño juego de miedo, súper chorras, gráficamente una mierda, pero te dejaba el micro abierto, para entrar tenías que tener el micro abierto y entonces perdías en cuanto gritases. Sí, lo conozco. Pues eso, por ejemplo, es lo que ahora estamos viendo y lo que estamos trabajando con las marcas es estar atento a ese tipo de tendencias porque todo el mundo quiere jugar y entonces lo que hacemos es, hacemos eso, nos lo llevamos a un Fortnite, a un Roblox o donde sea, que está la masa crítica, lo amplificamos con influencers, porque al final el creador de contenidos, el influencer, también tiene que estar en esas tendencias porque se debe a su audiencia y su audiencia quiere que él esté jugando a eso. Y si tú eres la marca que le provees de todo eso, pues vas a tener un doble éxito y un engagement bastante potente. Entonces yo ahora mismo, a no ser que seas un tipo de marca que realmente tenga sentido, por ejemplo un McDonald's puede llegar a tener sentido porque tiene como una trazabilidad que puede llevar a su audiencia de principio hasta final. Pero si realmente quieres tener un pequeño punch fuerte, pero no quieres hacer una gran inversión, simplemente buscando algo de tendencia que se haya puesto de moda, que se esté viralizando y llevándolo con una marca en un tipo de entorno de este estilo, el resultado es brutal. O sea, ahora mismo las experiencias flash, que podríamos decir, Totalmente. son las que valen. Sí. Vale. Es lo que yo recomendaría ahora hacer a una marca, a no ser que realmente veamos que tiene que ser core.
porque estamos viendo con marcas que se está convirtiendo Serco Resta en este tipo de entornos. Lo estamos viendo con Walmart en Estados Unidos, lo estamos viendo con Nikeland, pero claro, Nikes hay pocos, tienes los que hay, ¿no? Entonces tampoco puedes plantear la misma estrategia para todos. Vale, muchas gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Hola, buenas. A nivel deportivo, ¿se desarrolla un poco el metaverso como deportes como el golf, el esquí, la conducción o en gimnasios inclusive? A nivel deportivo ya hay bastantes aplicaciones de deporte para realidad virtual, incluso a nivel de realidad aumentada también. No sé si os acordáis de lo que era una Kinect antiguamente o en Play, que era como una especie de sensor de camarita que te controlaba y entonces la gente bailaba o hacía deportes, y de esto estoy hablando ya hace muchos años. En realidad virtual también estamos viendo que están empezando a salir aplicaciones de fitness y se están haciendo bastantes soluciones donde el mercado de la realidad virtual todavía está creciendo. Ya ha conseguido superar, por ejemplo, a Xbox en ventas a nivel de videoconsola. A Play todavía no, pero bueno, está ahí. En ese punto estamos viendo que realmente sí que hay, incluso, por ejemplo, a nivel deportivo estamos viendo como diferentes clubes de fútbol a nivel mundial están empezando a introducirse en plataformas de gaming porque se están dando cuenta que no captan nuevo usuario. Por eso existe la Kings League, ¿no? Porque al final el fútbol está muriendo para la nueva generación, ¿no? Entonces, este tipo de plataformas es una forma un poco diferente de conectar. Hola, buenas tardes. A nivel turístico, para promocionar cadenas hoteleras, alojamientos turísticos, experiencias en todo este sector, ¿se puede utilizar el metaverso, hiperexperiencia? No sé si tenéis alguna Sí. referencia a esto. Tiene aplicaciones para aburrir en turismo. Desde la recreación, por ejemplo, de patrimonio que ha desaparecido, que es una lástima, que no puedes visualizar en este momento, pues imaginaos tanto con realidad virtual como incluso aumentada. El hecho de apuntar a un trocito de lo que queda a nivel de hoy en patrimonio y de repente te lo recreo a cómo era en la época, hasta, por ejemplo, a nivel de Horeca, a nivel de hotelero, el hecho de que cuando tú vayas a contratar un viaje te puedas poner unas gafas de realidad virtual y te pueda teletransportar al hotel al que vas a ir, a las playas a las que vas a ir y te voy a contar el viaje de una manera diferente, realmente hay muchísimas aplicaciones. Esto no es nuevo, esto se ha experimentado, nosotros hemos experimentado mucho y es verdad que no estamos todavía siendo capaces de democratizarlo todo lo que nos gustaría. Igual en realidad virtual no, en aumentada, corrijo, ahí sí que estamos viendo que se está democratizando una barbaridad. Simplemente lo podemos ver en Instagram o en un montón de filtros y viralizaciones que se están realizando, ¿no? Entonces, las aplicaciones son infinitas, tanto a nivel de patrimonio como a nivel de experiencia diferente, como el poder contar historias, ¿no? O simplemente el hecho a la hora de comprar un producto, saber lo que estás comprando. No sé si hay alguna pregunta más. Pues muchas gracias.